Miren cómo nos habla de libertad, cuando de ella nos priva en realidad. Miren cómo pregonan tranquilidad. Muy buenas noches. Esta noche es muy especial porque venimos con una inquietud, una indignación, cada uno con nuestro registro de información sobre un tema que hace un mes atrás exactamente, el 30 de abril, saltó a nivel mundial esta noticia del diario del padre Pica, Alfonso Pedrajas. Al respecto, cada uno tiene su información y queremos aprovechar el espacio de nuestro amigo José Luis Gareca, exalumno también del Juan 23, de la misma manera José Luis Saavedra, que está aquí a mi lado, para poder escuchar de él, que está en diferentes espacios de análisis, como educadores, comunicadores, que estamos en este terreno de la educación popular, cómo tenemos que mirar este tema, sobre todo con la perspectiva de poder aportar en el campo de la educación popular, tanto a las universidades, facultades de educación como las escuelas, tanto católicas, laicas, etc. Dejaría a José Luis su exposición. Adelante, José Luis. María José Luis, muy buenas noches, y de la misma manera todos los que están presentes, Magalí, Marcelino, Analía, Zoraida, Iris, a los que les puedo leer mis más profundos saludos. Y realmente es un honor estar con Somosur y con esta tarea que siempre hemos estado haciendo todo lo posible para dar un punto de vista. Nosotros no tenemos el monopolio de la verdad, no tenemos ninguna intención de imponer nada, solamente damos nuestro criterio en base a la experiencia, en base a los estudios que hemos realizado, ¿verdad? Entonces, para mí es una alegría estar con ustedes y lo siento, mis hermanos. Ya lo mencionó María, mi nombre es José Luis Gareca Arias, soy sociólogo, abogado, he estudiado la secundaria y sí, la primaria, algo de primaria, o lo que era intermedio antes en el colegio Juan 23 de Cochabamba, que hoy está pues en boca de todos, ¿no? Conocido, no por lo que tendría que haberse conocido. Mis abrazos profundos. Si me paso de los 15 minutos, María, me señalas, porque a veces yo hablo y no controlo el horario. En realidad el tema es la educación popular en el contexto ahora de lo que está pasando con los hechos ilícitos de los pederastas jesuitas. Pero hay que ponernos en un contexto mucho más amplio y evitar que nos obnubile estos actos delictivos, ¿verdad? Y no caigamos en el periodismo amarillo, en la crónica roja, en la morbosidad, sino más bien nos elevemos un poco para poder de alguna manera entender este problema y poder siempre dar nuestros puntos de vista en función de ir hacia adelante. La educación es en esencia ideología. Ya, dentro del marxismo ortodoxo, ¿verdad? Nos van a decir que la educación, al ser ideología, es parte de la superestructura de una base económica. Es decir, tú no puedes pensar en una educación liberadora, en una formación social esclavista, cuando el esclavo prácticamente le pertenecía al rey, al señor esclavista. De ahí que, si se quiere, esta mecánica se ha ido manteniendo a lo largo de los siglos, a lo largo, porque siempre la educación ha querido ser utilizada, manejada ideológicamente por los grupos de poder de ayer y de ahora.
Ya pónganlo, digamos, cualquier fuente, no necesariamente una concepción marxista, pero de todas maneras siempre los poderosos, los que están dominando aquí en todas partes del mundo, pues han querido tener el control de la educación como una forma de reproducirse. Les interesa controlar la educación. La educación siempre ha estado orientada hacia las élites, ¿no? Por eso, y además de acuerdo a la formación social de los pueblos y de acuerdo a su historia. Nosotros que supuestamente hemos sido conquistados, colonizados, etcétera, pues de alguna manera se ha impuesto no solo la espada, sino también la cruz. Y en materia educativa, la Iglesia ha tenido pues un monopolio de educación básicamente para las élites, donde el indígena, el indio, ¿verdad?, no tenía derecho sino a servir de combustible para la voracidad de las metrópolis saqueadoras. Y el nivel de la educación, ¿verdad?, en los aspectos más progresistas, digamos, en la época prerepublicana o incluso parte de la colonia, siempre la educación ha estado bajo el amparo y el monopolio de la Iglesia. Por eso no es de extrañar que tengamos la Universidad San Francisco Javier, la Universidad San Simón, la Universidad San Andrés, ¿verdad? Todos los Santo Tomás, ¿sí? Es decir, siempre ha existido un control de la Iglesia por la educación, tanto en el nivel superior como en el nivel primario, secundario. Por eso está San Ignacio, San Calixto, San Bartolomé. ¿Ya? Es decir, siempre la Iglesia ha tenido un control de la cosa educativa como una forma de penetración ideológica, ¿verdad?, en sociedades tan sensibles como las nuestras por las cosmovisiones. En ese sentido, el alfabeto estaba reservado para las élites y, por supuesto, que también lleva nombre de papas, ¿verdad? Los San Pío, Pío XII, Juan XXIII, ¿verdad? Todo con relación a los papas. Ahora, las universidades, en este sentido, con las revueltas de Córdoba, etcétera, lucharon por la autonomía. Autonomía frente al Estado feudal, frente al Estado papal, la autonomía universitaria, ¿verdad?, para evitar tener el control de la Iglesia sobre el ABC, sobre la ciencia, sobre la tecnología. Y por eso, pues las revueltas de las juventudes, las revueltas sociales, la revolución de Córdoba, etcétera, de alguna manera han irradiado hacia las autonomías. Independencia de la Iglesia, independencia del papado, independencia del control por parte del clero hacia las universidades y también independencia con relación a la cosa estatal y a los gobiernos de turno, ¿verdad? Ahí se ha impuesto el cogobierno, docente estudiantil, etcétera. Y eso ha sido pues una lucha histórica. También tenemos la experiencia del 52, la revolución de 1952, por la que se ha dado, ¿verdad?, la nacionalización de las minas, que ha sido también cuestionada, pero de todas maneras, pues ha habido transformaciones, quieras o no, el voto universal, la reforma educativa, la reforma agraria, etcétera. Pero había un antecedente, es decir, no es que ha llegado el MNR y ha transformado todo de la noche a la mañana, no, había antecedentes, ¿verdad? Las luchas de los pueblos indígenas, las comarcas campesinas, ¿verdad? Las experiencias de Elizardo Pérez, de Abelino Signani, las escuelas nocturnas clandestinas en los centros mineros, para aprender a leer y a escribir, porque antes solo votaban los que sabían leer y escribir. Entonces pasaban clases clandestinamente los obreros en los centros mineros de Patiño, Jochil y Aramayo para que vayan a votar a las capitales de provincia.
¿verdad? Porque no podían votar si no sabían leer. Las mujeres ni contarse, no votaban simplemente. Ya post 52 recién se ha implementado el voto universal. Ahora, más cerca, ¿verdad? En el contexto del 50, 60, 70, pues en las olas revolucionarias latinoamericanas, ¿verdad? Donde ha habido la revolución cubana, los movimientos de Centroamérica, una ola revolucionaria, pues también se ha desatado lo que se llama la teología de la liberación, una cuasi fusión entre el cristiano marxismo. ¿Ya? Incluso la Biblia es la Biblia latinoamericana. ¿Ya? Y hay una apertura, ¿verdad?, de la Iglesia Católica, especialmente con los jesuitas, que hay que reconocer que han sido estudiosos, son estudiosos, académicos muy destacados, Javier Albó, el padre Luis Espinal, Menacho, es decir, hay lumbreras dentro de los jesuitas, son estudiosos por excelencia, ¿verdad? Y cuando nosotros incluso estábamos en el Juan 23, pues pasábamos culturas religiosas, no religión, o sea, podíamos conocer todas las religiones y podíamos debatir. Y los que no querían entrar a la misa, etcétera, entonces nos teníamos que ir obligatoriamente a la biblioteca y también había pues los tomos completos de Vladimir Ilich Lenin, de Trotsky, El Capital de Carlos Marx, etcétera, y podíamos leer, o sea, no había ningún problema, o sea, no era un adoctrinamiento enteramente de la Iglesia Católica, pero sin embargo teníamos esa amplia libertad. Y la iglesia en ese sentido no solo pues ha hecho un trabajo con la educación popular, la educación alternativa, las escuelas de Cristo, las escuelas de convenio, etcétera, ¿no? Y grandes experiencias también, por ejemplo, como apoyo a la cosa productiva con CIVCA, las red UNITAS, que está inmiscuida en cuestiones de producción, comunicación, y tantas acciones tipo pastoral y siempre con un fuerte financiamiento a través de muchísimas ONGs en cuestión de tierras, asuntos indígenas, asuntos campesinos, promoción del campesinado, etcétera, ¿verdad? Es decir, dentro de toda una red. Ahora, concretamente, debemos destacar en todo este proceso la brillante experiencia del Colegio Juan 23, porque al Colegio Juan 23 iba gente del campo popular, de los centros mineros y de todo Bolivia, seleccionados. Ya tenías que tener una buena nota. El promedio, digamos, o sea, la nota máxima era 70, antes se hablaba de 7 o 70, pero tenías que tener de 65 para arriba para dar examen. Ya. Y era una competencia en los centros mineros, una competencia en todas partes para poder entrar a ese prestigioso colegio, y los que aprobaban eran los mejores y entraban ahí, ¿verdad?, a este colegio particular que se llamaba Juan 23, porque además pagábamos pensión. De acuerdo a las posibilidades de nuestros padres, pagábamos pensiones. Por eso tenía el nombre de Colegio Particular Juan 23. Fue, creo yo, una de las experiencias más brillantes en Bolivia, porque ya desde los 63, 70, etcétera, se ha canalizado una experiencia intercultural. El encuentro de cambas, chapacos, aymaras, quechuas, etcétera, y recolectados, juntados de todo Bolivia. Por eso se habló de la pequeña Nueva Bolivia, la PENUBOL, ¿verdad? Y además de esta experiencia pedagógica dentro de la educación popular, porque fue la educación popular, pues se incorporó la unión del trabajo manual con el intelectual, ¿verdad? Porque con el padre Enrique Cuanzet solamente se pensaba el estudiante académico por excelencia, ¿verdad? El tigre, pero no, ya se evolucionó en ese criterio y se incorporó el trabajo manual con el intelectual. Entonces teníamos patos, chanchos, vacas, panadería,
platabandería, carpintería, en un momento chivería, chivos criábamos, etcétera, y todo el mundo tenía que trabajar en jardinería, en todo, ¿verdad? Por eso lo que es ahora el colegio es obra de los estudiantes. Cada piedra, cada césped, cada planta, cada pino que hay es el trabajo de cientos y cientos de estudiantes, ¿verdad? Por eso es hermoso, porque tiene un trabajo incorporado de miles de Juanchos. Entonces, esta experiencia de la unión del trabajo manual e intelectual fue discutida en nuestras asambleas, porque en realidad no podríamos ser la pequeña Nueva Bolivia de intelectualoides, de aquellos académicos, porque en realidad teníamos que aprender a trabajar y por eso íbamos a tener experiencias a la zafra, a trabajar con los guaraníes, a trabajar en el campo, a los proyectos de Oscar, ¿verdad? Es decir, ayudar a la gente. Y además pasábamos 5 bimestres todo el año y un bimestre teníamos que salir a las calles de Cochabamba a trabajar de zapateros, embarnizadores, albañiles, cocineros, ascensoristas, porteros, de todo, porque teníamos que también tener contacto, ¿verdad?, con la sociedad a la que queríamos transformar. Y el siguiente paso que se dio es el convencimiento de que no podíamos solo los hombres dentro de una estructura patriarcal hacer el cambio. Entonces se discutió y se impuso también la necesidad de que sea, ¿verdad?, la PNUBOL un centro de educación coeducativa. O sea, entraron las mujeres. Ya, yo soy del último curso de los varones, 1981. Desde el 82 también ya hay promociones mixtas, tanto de varones como de mujeres. Y creo que a nivel general, ¿verdad?, dentro del campo de los valores y lo que se ha impartido, además de la excelencia académica, porque realmente, si no es el 100%, la mayoría eran docentes de la universidad, nuestros profesores. Ya, realmente era muy selecto, estaba Cachina Antesana, Nelson Ferrufino, qué sé yo. O sea, realmente teníamos un cuerpo docente bastante privilegiado y de verdad teníamos que estudiar, si no te sacaban tarjeta amarilla, teníamos un ministro del Interior y te castigaban los fines de semana, a cocinar, a la vajilla, lo que sea hacer. No podías aplazarte, no podías ser flojo en el trabajo, también otra tarjeta, tenías que levantarte temprano, tender tu cama, qué sé yo. O sea, una actividad intensa, ¿verdad? Y tenías que hacer deportes, ¿verdad? Y tenías, además, los mayores se encargaban de los menores para enseñarle en todo, ¿verdad? Cuando llegábamos nos asignaban un padre, les llamábamos. De mí era lo que es ahora el doctor Yapu, entonces, cómo tienes que doblar tus medias, cómo tienes que guardar esto, cómo, absolutamente todo nos enseñaban. Yo era su papá de Gerardito, del que actúa en la película Mi Socio, con David Santallas, ese niño también estaba en el Juan 23, es Juancho, el grillo. Ya yo era su papá de él, etcétera. Ha sido una experiencia realmente muy interesante. Pero ahora, claro, entra lo concreto, es que muchos años después sabemos de que al interior de toda esa vida tan intensa, tan interesante, ocurrían actos de pederastía y de abusos de toda naturaleza en torno al derecho sexual de los menores, de los jóvenes. Ya, nuestros padres mentores, aquellos a quienes reconocíamos por confesión propia, por ejemplo, el Pica, que era el ideólogo también de la PNUBOL, nos daba arengas todas las noches con relación a los pioneros cubanos, etcétera, pero tenían una doble vida muy lamentable, pero creo que si bien es algo lacerante, que nos convierte a todos los Juanchos en víctimas. Ya, es decir, quiera sea o no, ya estamos estigmatizados, ¿no? Lo que era un prestigio, decir, yo soy Juancho de Juan 23 y etcétera, bueno, ahora no es tan así, pero seguimos con la frente alta porque la estigma es dañina. Ahorita, ¿quién es el que ha sufrido? Yo sí, yo no. ¿Quién? Todos, ¿verdad? Y en ese sentido,
la Asociación de Exalumnos del Juan 23, en base a profundas discusiones, hemos llegado a la conclusión de que víctimas somos todos. ¿Ya? Víctimas directos, víctimas indirectos, son víctimas nuestros padres, porque prácticamente los sacerdotes se han hecho la burla de nuestros padres por la forma como han actuado, y no uno, no se trata de una oveja negra. Estaba el Pica, el Pifa, todos prácticamente. Creo que se ha salvado ahí Carlitos Arce, que era un sacerdote muy bueno, pero no sé, tal vez alguien va a escribir otro diario u otra denuncia al respecto, y no solo en el ámbito del Juan 23, sino también en Charagua, con el pederasta Roma, o pedófilo en este caso, y aquí y allá y en todas partes y toda la iglesia, y ese es el relato que ha dado el periódico de España, ha cundido eso y ha mostrado que realmente la iglesia católica está en absoluta crisis, ¿verdad? Que lamentablemente nos ha dañado, nos ha afectado. Y también es víctima el pueblo boliviano, porque a nombre de la pobreza, a nombre del pueblo boliviano, ¿verdad? Han captado ingentes cantidades de recursos económicos, no solo para el Juan 23, sino para todas las ONGs que manejan los jesuitas, ¿verdad? De ahí que nosotros no consideramos que el delito es intuito persona, como dice el código, ¿verdad? O sea, todos los delitos son personales y eso no atañe a la institución. No, señor. Para nosotros, estos delitos particulares son delitos institucionales, porque conociendo el hecho, sabiendo los hechos, ¿verdad? No han hecho nada, han socapado, han encubierto, ¿verdad? Y no les ha dado pena. O sea, dentro de una tradición de la iglesia colonizadora, les ha importado un bledo a las víctimas, ¿verdad? Ha estado de alguna forma manifiesto y latente los papas pederastas, 4 papas pederastas, violadores, los Borgias que dormía, el papa dormía con su propia hija, incestuosos, entre hermanos, es decir, la iglesia realmente ha sido catastrófica, la conquista, y pasado tantos años, de una experiencia de 2000 años de la iglesia católica, ¿verdad? Nos han mirado como conejillo de indias, y lamentablemente en todas sus declaraciones no tienen pena por las víctimas, ¿verdad? Les da absolutamente lo mismo, son errores, ¿verdad? Y quieren victimizar y quieren confundir diciendo de que al final somos buenos, nosotros tenemos grandes instituciones, todo, y por lo tanto no puede ser que justos paguen por pecadores, ¿no? Pero nosotros, ¿verdad? Hemos considerado que es la institución la culpable, absolutamente. Podían evitarse todas estas cosas, ellos lo sabían, hace años manejaban todo esto, más bien han reprimido, ¿verdad? Y no han dado lugar a lo que correspondía a ser las denuncias al Ministerio Público, y porque ellos, bajo su amparo de el derecho canónico, querían resolver estos problemas. Y no puede ser. Ellos pueden resolver en el marco espiritual de su congregación, pero de ninguna manera resolver problemas de pedofilia, de pederastía, de violación, de todas esas cosas. De ahí que nosotros, ¿verdad?, vamos a agotar lo que manda la ley en el ámbito nacional, porque no creemos. En Bolivia la justicia está podrida, ¿verdad? No va a haber, esto se va a querer dejar en la impunidad y como una noticia más que va a pasar, ¿verdad? Pero nosotros vamos a ir hasta el ámbito internacional porque realmente tiene que haber resarcimiento, no tiene que haber repetición, y tiene que incorporarse en el Código Penal los delitos institucionales, tanto la pederastía clerical, la pedofilia clerical, la pederastía estatal, la pedofilia gubernamental y clerical. Es decir, no puede ser aquí que se amplíe para todos la imprescriptibilidad y no sé qué vainas. Y de la misma forma aquí no es necesario, en última instancia, una comisión de la verdad, porque en Bolivia tenemos comisiones de la verdad para todo, ¿verdad? Y nunca llegan a nada. Y comisión de fiscales para todo y nunca llegan a nada. Es una forma de distraer. Nosotros rescatamos toda la experiencia del Juan 23 en un contexto que les he expresado, ¿verdad? Seguimos adelante, ¿verdad? Pero no podemos decir intuito persona y no buscar la sanción correspondiente para la institución de los jesuitas.
Y pues además, ¿verdad? El Estado es de doble moral, ¿ya? El gobierno es de doble moral, porque en el caso del Pica hay una investigación de un español, ¿verdad? Del periódico El País, y uff, claro, de árbol caído hacen leña y utilizan como cortina de humo para los problemas coyunturales que tienen. Sobre Evo Morales, un periodista español también investigó, pero lo votaron a patadas, ¿verdad? ¿Por qué está interviniendo? ¿Por qué sigue con el proceso colonizador? ¿Qué tiene que ver? Lo han votado, ¿verdad? Porque tenía investigación, tenía fotografías, está denunciado en la Fiscalía de Sacaba, todo, pero como no les conviene, lo que les conviene sí, lo que nos conviene no, sobre el mismo tipo, sobre los mismos temas. El procurador está bien metido ahora, pero él es abogado personal de Evo Morales, ¿verdad? Es decir, ¿qué moral tienes realmente? ¿Verdad? Es una situación donde hacen escarnio tanto los medios de comunicación, la prensa amarilla, la crónica roja, pero para el escandalete, no en función crítica para poder mejorar esto. Ahora, en este contexto, no podemos cerrar los ojos en torno a la educación popular. Las universidades están desideologizadas. Ya, a partir del vaciamiento del Estado con el neoliberalismo, han hecho lo mismo con las universidades. Y por eso en las universidades la pelea ahorita es el globo rojo contra el globo blanco, Snoopy contra Picapiedra, no sé, es decir, cualquier cosa, ¿verdad? Pero en realidad se ha convertido en un centro para que medren camarillas de docentes, camarillas de estudiantes, para medrar de los presupuestos. La universidad no se justifica, está desvinculada de la realidad. Ya, ahí pues se los ha cooptado. ¿Para qué? Para que no digan nada, para que estén callados, para que estén de jarana en jarana, de fiesta en fiesta, bailando carnavales todo el tiempo, ¿verdad? Pero no es una universidad crítica. Revisen ustedes la prensa, los periódicos, en todos estos últimos 15, 16 años no hay un artículo crítico de la universidad, en nada. Ya. Solamente personas acreditadas por excelencia, etcétera, todo. Una realidad que es de lamentar. La educación, ¿verdad? Formal de la secundaria, por ejemplo, está neutralizada en mi criterio por la cretinización de la virtualización. Van a haber jóvenes y jóvenes que están pues con el celular tarde, mañana, noche, duermen con eso. Parece que los niños ya no nacen con la marraqueta en la mano, sino con el celular en la mano, ¿verdad? En vez de mamadera les dan celular sus mamás, desde 0 años ya están manejando los celulares, etcétera. Hemos entrado en un proceso de cretinización, ¿verdad? De consumo de antivalores, de donde la gente ya no ve a la educación formal como una alternativa de ascenso social, porque aquí uno dice, ¿para qué voy a estudiar tantos años si no tengo trabajo? ¿Verdad? Es suficiente ser masista y van a tener cargo por cualquier lado. ¿Verdad? O peor, ¿verdad? Hay que minimizar el esfuerzo y maximizar el usufructo, es decir, que viva el narcotráfico, que viva el contrabando, ¿verdad? Y son miles y miles de jóvenes que salen ahora bachilleres sin rumbo, sin futuro, miles y miles de jóvenes que salen de las universidades sin ningún futuro, ¿verdad? Por año tenemos 80.000 abogados, 50.000 auditores, de todo. ¿Y qué? ¿Para qué? No producimos ni un lápiz, ni un borrador, ni un tajador, ¿verdad? En ese sistema de la industrialización. Y por último, creo que no producimos ahora ni un champú. Ya, entonces la educación está divorciada de una estructura productiva. Pero no podemos desmoralizarnos, ¿no? La educación popular, ¿verdad? No solo es pues papel, lápiz, pizarra, es crítica, análisis, es música, es comentario, es baile, es comunicación alternativa, ¿verdad? Es cosmovisión, es de todo. De ahí que el trabajo que tenemos se duplica, ¿verdad? Contra los antivalores, pues tenemos que entrar a la lucha del mensaje, del conocimiento, también de lo académico, de la salud, de la lucha contra los transgénicos, de la defensa del medio ambiente, ¿verdad? Es decir, el espacio que tenemos en el ámbito de la lucha por el, de la lucha por la comunicación alternativa
es también contra las transnacionales, es contra la plutocracia, esté disfrazada de lo que esté disfrazada. Es la lucha por detener el saqueo de nuestros recursos, por mantener la riquísima biodiversidad, la defensa de nuestros hermanos, de los pueblos indígenas, qué sé yo, es decir, tenemos demasiado, ¿verdad?, para que podamos infundir valores en una amplia discusión seria, ¿verdad? Donde si tú eres profesional, ingeniero, pues no robes el cemento, ¿verdad? O sea, salir de la corrupción que se ha institucionalizado en este país. Si eres abogado, defender pues la justicia, no ver en el cliente un monto de dinero para tu chancho, ¿verdad? Si eres profesor, sacarte la mugre y no esperar el toque de campana para escapar, ¿verdad? Todos esos esfuerzos, ¿verdad? También los investigadores que no plagien, etcétera. Tenemos tanta tarea en el ámbito de la comunicación alternativa, también en los medios virtuales, utilizar, por ejemplo, estos medios como ahora para empezar, ¿no ve? Como una doble tarea. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que empezar por una profunda autocrítica. No podemos decir el más. Evo Morales, el más, también es nuestra criatura, lo hemos parido nosotros. Así de sencillo. ¿Ya? Incluso hemos votado por él, lo hemos apoyado, hasta con nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestra vida, ¿verdad? Pero ¿qué nos ha resultado? Un plutócrata indígena saqueador, ¿verdad? Que prácticamente inmiscuido en el narcotráfico, en el contrabando, el MAS es reducido a una organización criminal, una pena, ¿verdad? Pero eso no tiene que desmoralizarnos, sino que dentro de la comunicación alternativa, dentro de la educación popular, tenemos que descubrir nuevos paradigmas y empezar con esto, debatir, analizar, ser críticos, autocríticos, ¿verdad? Y lo que ha ocurrido con la pederastía y las confesiones de los curas, todo como parte. O sea, no puede obnubilar estos proyectos tan, pero tan serios. Y por último, en esta parte, al no desmoralizarnos, tenemos que seguir pensando con la frente alta, mirándonos a los ojos y decir, otro mundo es posible, otra sociedad es posible, ¿verdad? Y aprovechar la juventud de ustedes, ¿verdad? Para poder tener más visión en una sociedad tan consumista que realmente nos está convirtiendo en cretinos virtuales, etcétera. Salir de eso, darnos la mano, abrazarnos, contemplar todos estos problemas, elevarnos de esta situación y seguir adelante. Gracias, María. Miren cómo nos habla de libertad, cuando de ella nos priva en realidad. Miren cómo pregonan tranquilidad, cuando nos atormenta la autoridad. ¿Qué dirá el Santo Padre